Buenos días a todos y sean bienvenidos a Explorando el Mundo a través de la ciencia. Hoy vamos a explorar un tema que, aunque es muy común, a menudo está rodeado de confusión y desinformación: las alergias. La mayoría de nosotros hemos experimentado o conocemos a alguien que ha tenido síntomas alérgicos, ya sea por el polen, el polvo, los alimentos o incluso las picaduras de insectos. Pero, ¿qué es exactamente una alergia? ¿Por qué algunas personas son alérgicas a ciertas sustancias mientras que otras no? Y lo más importante, ¿qué sucede realmente en nuestro cuerpo durante la reacción alérgica? En esta charla profundizaremos en cómo funciona el sistema inmunológico, qué lo lleva a reaccionar de manera exagerada ante una sustancia que normalmente son inofensivas, y cómo la ciencia está avanzando en la búsqueda de tratamientos más efectivos. También hablaremos sobre la prevalencia de las alergias, los factores de riesgo y algunos mitos comunes que rodean a este tema. Nuestro objetivo es desmitificar las alergias, comprender mejor cómo impactan nuestras vidas y descubrir qué se puede hacer para manejarlas de manera más efectiva. Así que si alguna vez te has preguntado por qué estornudas tanto en primavera o por qué no puedes comer ciertos alimentos, estás en el lugar correcto. Y para ello nos acompaña el día de hoy el doctor Henry Velázquez Soto. Muchas gracias, doctor. Antes de darle la palabra al doctor, me permitiré dar una breve semblanza. Él tiene la licenciatura en Química Clínica por la Universidad Veracruzana, maestría en Ciencias en Inmunología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, doctorado en Investigación Clínica y Experimental en Salud, campo de conocimientos de en la farmacología clínica por la UNAM. Asimismo, en su experiencia laboral, él fue jefe de laboratorio clínico de la Cruz Roja Mexicana, sede en Ciudad de México, investigador en el Departamento de Inmunología, Unidad de Investigación del Instituto de Oftalmología, Conde de Valenciana, en el cual se desempeña actualmente. Asimismo, coordinador del laboratorio clínico de esta misma institución. También es profesor titular a nivel de posgrado en las asignaturas de aspectos bioquímicos de la inmunología, inmunopatología, inmunofarmacología, avances recientes de inmunología diagnóstica en el programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud de la UNAM. Profesor adjunto a nivel de posgrado del Diplomado de Investigación Clínica Experimental en Salud, también de la UNAM, así como profesor invitado en el Diplomado Virtual en Inmunología Básica de la Facultad de Medicina en la Universidad del Salvador. Es profesor y presidente de la Academia de Inmunología en la licenciatura en médico cirujano de la Facultad de Medicina en la Universidad West Hill actualmente. Dentro de su producción científica, es autor de más de 15 publicaciones científicas, incluido entre artículos originales, revisiones y capítulos de libros. Es autor de la Guía Mexicana de Alergia Molecular, en colaboración con el Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia. También escribió un capítulo, Fundamentals of Molecular Allergy, en el Bench to Bedside, en el libro Allergic Disease, de la editorial Intech Open. También el capítulo Allergen Based Diagnostic, así como es editor científico del libro de Química Clínica, Principios, Técnicas y Correlaciones, editado por Walters Kluwer. También es editor del libro de Inmunología Molecular, Celular y Translacional, editado por la misma casa editorial. Ha tenido diferentes nombramientos y puestos. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de CONACYT con el nivel de candidato. Miembro de la Asociación Americana de Química Clínica, así como miembro de la Sociedad Británica de Inmunología, miembro del Comité de Higiene y Seguridad del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, miembro del Comité de Bioseguridad de esta misma institución, así como miembro del Comité de Farmacovigilancia. Es revisor, editor de Investigate Ophthalmology and Visual Science de esta misma editorial. Miembro del comité editorial del World Journal Immunology de Frontiers in Allergy. Bienvenido, doctor.
Hola, hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación, por la presentación y pues es un gusto estar eh, aquí con ustedes compartiendo un poquito de lo que nos gusta. Em, Preparé una presentación, no sé si se vale proyectar, no sé. Sí, adelante, adelante, doctor. Sí. Sí, Ah, con todo muy el bien. material que tengas, adelante. Muchísimas gracias. No sé si ahí se puede ver. Listo, ya se ve. Órale. Bueno, pues el tema que me toca platicarles el día de hoy es el tema de las alergias. Entiendo que es un enfoque más de divulgación. Intentaré usar términos entendibles y hacer la plática más llevadera. Ujú. Entonces, pues, como bien nos dijeron en la introducción, las alergias son percibidas como una enfermedad del sistema inmunológico bastante prevalente eh, y con muchos casos nuevos, por supuesto, ¿no? Y espero que la plática de hoy nos queden varios aspectos, varios conceptos más claros acerca de lo que son las alergias, ¿no? En generalidades. Y pues de entrada sí, ese es un dato muy importante a recalcar. Es una enfermedad que afecta a muchísimas personas. Si nosotros no nos sabemos alérgicos es porque aún no sabemos a qué somos alérgicos, pero muy probablemente en algún momento de nuestra vida podamos desarrollar una alergia, ¿no? Y eso es tan preocupante y tan importante para la salud pública que en el 2007 la OMS consideró las enfermedades alérgicas dentro de los principales motivos que se tenían que atender desde la perspectiva de salud pública, salud comunitaria, ¿no? Y es que, dependiendo del país del que hablemos, los reportes nos indican que hay una prevalencia que puede ir desde el 10 hasta el 40% de la población, ¿no? Dependiendo qué país sea el que reporte esto. En nuestro caso, en México, pues sí hay una gran prevalencia, ¿no? Sabemos que al menos el 40% de los mexicanos tenemos alguna alergia. Ujú. Y también, como ya se mencionó en la introducción, pues pueden afectar distintos tejidos, distintos órganos, estas enfermedades alérgicas, y entonces cambian su nombre. Por ejemplo, a nivel de vías respiratorias tenemos el asma, que es una de las más prevalentes, con 8.5 millones, se estima, 8.5 millones de personas afectadas. Pero también tenemos aquellos tipos de alergia que nos van a afectar a las vías respiratorias superiores, dígase la nariz, y por contigüidad también se afectan los ojos, y entonces tenemos a la enfermedad que se llama rinoconjuntivitis, con una prevalencia de entre el 6 al 20 y dependiendo de la población, ¿no? Es bastante frecuente en población tanto pediátrica como adolescente. Y también vamos a tener enfermedades alérgicas que afectan la piel. A este grupo le decimos dermatitis del 5 al 7%. Y por supuesto las alergias alimentarias, ¿no? Entonces, si bien es un grupo de enfermedades, va a tener distintas manifestaciones y las llamamos con un nombre distinto. Pero pues viendo esto, también debemos entender que los síntomas con los que los vamos a identificar, pues van a ser característicos dependiendo de cada entidad clínica de la que hablemos, ¿no? Hace rato hablábamos del asma, donde la principal dato clínico es la complicación respiratoria, en los distintos tipos de alergia, pues la necesidad de rascarse, el comezón que producen estas enfermedades alérgicas son características. En el caso de que se comprometan las vías respiratorias, dígase la nariz, pues vamos a tener eh, estornudos frecuentes, una nariz con mucha descarga de moco, dolores de cabeza, en el caso de la conjuntivitis, ojos rojos, llorosos, o en el caso de la dermatitis, pues estas abones o estas eh, molestias a nivel de piel, ¿no? Pero ¿qué causan estas alergias? Pues son estos elementos del del ambiente de nuestra convivencia diaria. Pueden ser alergenos alimenticios, pueden llegar a ser algunos medicamentos, pueden ser pólenes de algunas plantas, de algunos animales, algunos componentes de las vacunas, ¿no?
y ojo aquí, no quiero despertar polémica, pero hay que ser bien cuidadosos. Algunos componentes de las vacunas pueden generar reacciones alérgicas a algunos individuos, no es que sean alergénicas, ¿no? Los cereales, cítricos, miel, insectos, como nos decían en la introducción, ¿no? Que son algunos de los alergenos que pueden producir estas respuestas alérgicas. Técnicamente, todo podría llegar a ser un alergeno, pero hay algunos grupos de moléculas que están bien identificadas, bien caracterizadas, que suelen producir y provocar este tipo de respuesta, a los cuales les llamamos alergenos. Pero ¿qué hacen estos alergenos? Pues debemos ubicarnos que generalmente estos alergenos van a entrar, como son ambientales, alimenticios o fármacos, van a estar en contactos con nuestras mucosas, dígase estas vías de entrada, ¿no? A nivel oral, a nivel de la nariz, a nivel de la piel, y es ahí donde, desde ahí, comienza el reconocimiento de estas moléculas y se van a generar una serie de señales que alerten a nuestro sistema de que debemos eh, generar una respuesta contra ellos. Ahorita platicaremos por qué es que se reconocen de esta manera y se genera este tipo peculiar de respuesta, ¿no? Entonces, hay una teoría, si bien ya era bien aceptada, pero recientemente se planteó formalmente, que nos dice que es el epitelio, ¿no? Como el epitelio es el principal elemento celular a nivel de las mucosas, son los desencadenantes de esta respuesta alérgica, ¿no? Es la teoría epitelial de la alergia. Entonces, estos alergenos entran en contacto con el epitelio y aunque si bien al epitelio lo vemos como una barrera eh, un poco estática, es más bien un elemento dinámico. Puede reconocer estos elementos del ambiente, los elementos, fármacos, etcétera, y mandar señales. La forma en la que las células se comunican es a través de producir señales, particularmente hablando de mandar señales al sistema inmune tenemos una serie de proteínas que se llaman citocinas. Citocinas porque son producidas por las células y provocan un cambio en otras células, ¿no? Entonces vamos a tener una serie de citocinas que van a activar a todos estos componentes de la respuesta inmune. Aquí nos ponen de forma inicial a unas células que son parte de la respuesta inmune innata, es decir, no son tan especializadas para distinguir moléculas, sino que más bien reconocen parejo, reconocen por igual. ¿Y qué hacen estas células al reconocer estas señales? Pues continúan con su función y su función es alertar a otras células. Puede ser a través de la producción de otras citocinas o puede ser a través de llevarle eso alergeno a otro tipo de células ya especializadas de la respuesta inmune. ¿Qué va a pasar? Con la producción de estas otras moléculas se van a generar otros efectos biológicos, como activar a las células productoras de moco, de ahí que en muchos tipos de alergia veamos el incremento de la producción de moco. Se activa algo que se llama respuesta inmune adaptativa, que esta ya es la respuesta fina, la respuesta específica. Y esta respuesta involucra la producción y la activación de células B que se convierten en células plasmáticas. Y las células plasmáticas, para lo que son buenas, es para producir anticuerpos, pero no cualquier tipo de anticuerpos, sino un anticuerpo específico asociado con la respuesta alérgica. Y este se llama IgE. Son anticuerpos del isotipo IgE. ¿Mm? Cuando pensamos en alergia, de hecho, si alguno de ustedes ha ido al laboratorio porque su médico le diagnosticó alergia, lo que nos mandan a hacer es la determinación de Ig. Esta es una molécula muy importante que debemos de tener en mente a lo largo de la plática. Y además de la producción de Ig, pues se producen otras citocinas, otras de estas moléculas que inducen comunicación. ¿Para qué? Bueno, pues no solamente estos son los efectores de la respuesta inmune alérgica, sino que también se invita a participar a otras células que conocemos como granulocitos, particularmente eosinófilos, neutrófilos y células cebadas. Ujú. Más adelante veremos por qué estas células son importantes, ¿no? Y una vez que todo el sistema está alertado,
em, se monta una respuesta orquestada contra este alergeno. Ujú. Ahorita platicaremos más a detalle cómo pasa esto. Pero esto es lo que está ocurriendo. Ante, ante ante el encuentro con los alergenos, se prende todo el sistema inmune, pero se prende de una forma peculiar, a la cual llamamos respuesta inflamatoria alérgica. Ujú. Este encuentro suele ocurrir de forma rápida. Ujú. Por eso también se clasifica como una reacción de hipersensibilidad inmediata. Individuos que ya se expusieron a un alergeno, decimos que son sensibilizados, pero cuando se reexponen es cuando se manifiestan estos síntomas de forma rápida, 15, 20 minutos después de que entramos en contacto con estos alergenos, perdón. Ujú. Entonces, se prende la respuesta inmune, se generan esta serie de comunicaciones, pero que en consecuencia a la forma en la que se prendió la respuesta inmune, tenemos una respuesta inflamatoria de tipo alérgico. Ahora, ¿qué me va a llevar a ser un individuo alérgico? Bueno, pues ahí se sabe que es una enfermedad multifactorial que por supuesto tiene un gran peso en en factores tanto epigenéticos como genéticos, es decir, si en la familia hay alguien alérgico, hay más probabilidad de que yo también sea alérgico. Otro aspecto importante y que sabemos no deja de estar presente en ninguna de las enfermedades que estudiamos actualmente, pues es la microbiota, ¿no? Sabemos que también en individuos alérgicos hay cambios en la microbiota, que son estos microorganismos con los que vivimos, con los que estamos en contacto diariamente, y que los cambios en esta microbiota nos pueden predisponer a desarrollar estas alergias. Otro aspecto importante y bien conocido, pues son factores irritantes, ¿no? Como el humo, la contaminación, etcétera. Ujú. Pero entonces es una enfermedad eh, multifactorial que cuando se suman las condiciones y se encuentran, es que se manifiesta esta enfermedad, estas enfermedades alérgicas, ¿no? Cuando hablamos de los factores genéticos que me condicionan a ser alérgico, vamos a decir que soy un individuo atópico, ¿no? Hemos escuchado a lo mejor ese concepto que es la atopia y es esa predisposición genética a, a generar respuestas alérgicas. Si ahondáramos en estos factores predisponentes, podríamos conectar lo que vimos en las diapos anteriores. El hecho de tener un perfil, una serie de microorganismos eh, específico, tener la carga genética, los irritantes ambientales y la exposición al alergeno, entonces nos va a llevar a la generación de esta respuesta alérgica, ¿no? Aquí una vez más nos ejemplifican estas células, ¿no? Particularmente la célula dendrítica, que es una célula muy chismosa, muy comunicadora, va a reconocer alergenos, va a llevárselo a las células T, que son las células de la respuesta inmune adaptativa más específicas. Esta es especializada en generar señales, señales que le van a decir al linfocito B, produce la IgE. ¿Se acuerdan? La IgE era un elemento fundamental en la respuesta de alergias. Ujú. Ahora, la IgE reconoce los alergenos y cuando la IgE reconoce a los alergenos es que puede llevar a la activación de las otras células que les platicaba que se llaman granulocitos. Y son estas sustancias que producen los granulocitos, particularmente células cebadas, eosinófilos, etcétera, lo que nos van a llevar a las manifestaciones clínicas. Ujú. Eh, por otro lado están pues, estas alteraciones de la microbiota, donde si hay alteraciones a nivel de, eh, de las células microbianas que nos colonizan, pues también tienen un impacto en nuestra respuesta inmune, llevándolos a la predisposición a montar respuestas alérgicas, ¿no? Entonces, todo esto se conjunta y perdemos la regulación de nuestro sistema inmunológico. Hay un desbalance.
Estas que se llaman células T reguladoras son las células que orquestan el poder controlar la respuesta inflamatoria, el poder mantener apagada la respuesta inflamatoria y prevalecen un tipo de células T ya especializadas a las respuestas alérgicas y otro tipo de respuestas, ahorita veremos, que nos van a llevar a tener predominantemente una inflamación alérgica, ¿no? Ya esto es lo que nos va a llevar a tener las manifestaciones clínicas. Ahora, la alergia históricamente se describe como una reacción extraña, un tipo de reacción extraña, porque entendemos todos, porque así también nos lo han enseñado, que la respuesta inmune se asocia a la defensa del individuo contra microorganismos. De hecho, en muchos programas académicos se enseña microbiología e inmunología. Y también históricamente así fue el desarrollo de la inmunología. La inmunología era responder contra patógenos, virus, bacterias, parásitos, hongos, etcétera. Y sí, es eso. La respuesta inmune participa en contra de eso cuando nos encontramos a patógenos, pero también la respuesta inmune detecta cuando hay alteraciones funcionales. Alteraciones funcionales, es decir, que nuestro sistema no esté funcionando como debería funcionar y esto nos lleva a la pérdida de la homeostasis. Entonces, en una nueva percepción para el sistema inmune, a mí me gusta siempre verlo así, es que el sistema inmune es un componente más de nuestro organismo para poder regresar a esos estados de equilibrio, a esos estados de homeostasis cuando se pierde. Entonces, no solo responde contra patógenos, sino que también va a responder contra sustancias que alteren nuestra homeostasis. Y lo único que sabe hacer el sistema inmune, es como si el único idioma que hablara es la inflamación. Generar estos datos característicos de inflamación son sinónimo de que nuestro sistema inmune reconoció algo que nos está alterando y que quiere regresar a ese estado de homeostasis. Es lo que está pasando con los alergenos. Ahora, ¿por qué respondo inflamándome? O sea, ¿por qué respondo de la misma manera cuando me expongo a un polen, a un alimento que no me está haciendo ningún daño, que no me debería estar enfermando? ¿Por qué respondo contra ellos de la misma manera que respondo contra una bacteria, contra un parásito que sí me enfermaría? Bueno, eso se puede explicar y esta visión me gusta mucho al nivel de lo que hacen los biólogos o los sí, genetistas, y es que nos explican que mucho tiene que ver de contra qué respondemos, eh, con qué tan cercanos somos a eso a nivel de nuestros genes, a nivel filogenético, ¿no? Es decir, si nosotros nos ubicáramos en un reino, familia, orden, etcétera, nosotros entraríamos en este reino de los mamíferos. Y conforme más se van alejando algunas especies, se incrementa esa diferencia eh, de similitudes. Más me alejo, más dejo de parecerme a eso otro. Y mi sistema inmune está programado evolutivamente para responder contra eso cuando menos familiar sea para mí. Este es un fenómeno que se define como alteridad. Entonces, eso explica en parte por qué, aunque podemos ver a las plantas, a los pinos, los pastos, como algo con lo que convivimos diario, como algo muy cercano, pero a nivel filogenético, a nivel de alteridad, son bastante distintos a nosotros y por eso hay esa tendencia en aquel individuo atópico. Recordemos, atópico es el que ya tiene esa predisposición genética para generar alergias. Por eso responden contra aquellos elementos con los que hay más alteridad, generando respuestas de tipo alérgico, ¿no? Ahora, también este otro estudio me gusta bastante, que nos pone a comparar algunos de los principales alergenos y su cercanía filogenética con el ser humano, ¿no? Entonces, podemos ir encontrando algunos alergenos, ¿no? Como algunas proteínas que se contienen
en la carne del cerdo, en la leche, en el huevo. Y esto también puede explicarnos por qué algunos elementos son más alergénicos, por qué nos provocan más respuestas alérgicas que otros, ¿no? Entonces vemos aquí como el polen está bastante alejado, la manzana, el cacahuate, ¿no? Esto se puede explicar, comienza a poder explicar por qué respondemos contra ellos, aunque convivimos con ellos todos los días. Ujú. Por otro lado, desde el punto de vista inmunológico, también podemos identificar o conocer que algunos de los componentes de estos alergenos se parecen a los componentes de algunos patógenos. Ujú. Y es ahí donde yo quiero enfatizar, donde les explicaba que el inicio de la respuesta contra alergenos es un tanto inespecífica. Cuando decía que responde parejo, es que no distingue si es un alergeno o es un patógeno. Lo que hace la respuesta inmune inicialmente es identificar patrones. Ujú. Y estos patrones pueden ocurrir tanto en alergenos como en otro tipo de microorganismos. Ujú. De ahí que pueda comenzarse a explicar también desde el punto de vista filogenético por qué respondo contra estos alergenos a pesar de que convivo con ellos de forma diaria. Ujú. Me regreso tantito, se tienen que juntar todos estos componentes junto con la exposición al alergeno. Ujú. Ahora, el sistema inmune está especializado, ¿no? Para responder eh, de forma más específica, de la forma que más nos ayude a controlar esa pérdida de la homeostasis, ¿no? Entonces, regreso a estas células, la célula dendrítica, la célula chismosa, reconoce estos alergenos, le lleva la información a estas otras células, que ya dije son células T cooperadoras parcialmente. ¿Por qué es necesaria o indispensable esta comunicación? Porque esta comunicación va a permitir generar otra vez señales, estas llamadas citocinas, para que la respuesta se pueda especializar. Ujú. Y dada esta especialización, se generan distintos perfiles de respuesta, TH1, TH2, TH17, T reguladores. ¿Por qué es importante que ocurran estos distintos tipos de respuesta? Porque cada tipo de respuesta tiene una función específica. Ejemplo, cuando se genera la producción de interleucina 12 e interleucina 18, se genera la producción de unas células que se llaman TH1 o T-helper 1, que producen a su vez otras señales para activar otro tipo de células. Esto es como un circuito de retroalimentación. Cuando se produjo interferón gamma e interleucina 12, se alerta, se programa a nuestro sistema inmune para generar respuestas contra microorganismos intracelulares, dígase bacterias intracelulares, virus, etcétera, ¿no? Entonces, la respuesta inmune se va especializando en poder montar una respuesta útil y efectiva contra lo que se encuentra, ¿ok? Ahora, quiero llamar su atención a este tipo de respuesta. La respuesta en contra, por ejemplo, de parásitos, me produce mucho esta sustancia, esta molécula que se llama IL-4. La IL-4 llega a los linfocitos T a convertirse en TH2, se programan de forma genética a través de la expresión de las moléculas que llamamos factores de transcripción, que lo que van a hacer es facilitar el trabajo de estas células. Por ejemplo, en este caso, GATA3 las lleva a producir más interleucina 4 e interleucina 3. Esta respuesta, ¿a qué nos ayuda? A producir muchos anticuerpos y a generar muchos granulocitos. ¿Les está recordando algo? Lo que les decía que pasaba en la alergia. Muchos anticuerpos de tipo IgE, muchos granulocitos como mastocitos, eosinófilos, basófilos. Bueno, esta respuesta se genera principalmente cuando yo me enfrento a parásitos, a helmintos. Ujú. Y esto me permite forrar al parásito de anticuerpos. Anticuerpos son sus moléculas que van a estar recubriendo y marcando al parásito para que puedan ser reconocidos por granulocitos y finalmente poder eliminarlos. Bueno, curiosamente, cuando se estudian los fenómenos de alergia,
lo que está pasando es algo muy parecido. En respuesta al alergeno, la célula dendrítica le lleva la información a la célula CD4, se produce mucha interleucina 4, se genera la respuesta TH2, se produce mucha interleucina 4, mucha interleucina 13, hay mucha IgE, inmunoglobulina E, hay muchos granulocitos y se responde de una forma muy parecida al parásito. Entonces, siguiendo esta aportación que nos hacen los estudios o estas perspectivas evolutivas, pues muchos nos dicen o quieren justificar que las alergias son el precio que pagamos para poder estar protegido de los parásitos, ¿no? Es decir, son unas por otras, ni modo. Inicialmente servía para protegerte contra parásitos, pero eh, el cúmulo de condiciones, de factores predisponentes, ha hecho que esta respuesta se dirija contra alergenos, ¿vale? Quiero profundizar un poquito más sobre qué es lo que pasa en esta respuesta de TH2 para poder entender lo que sigue, para poder entender cómo diagnosticamos, cómo tratamos las enfermedades alérgicas, ¿vale? Em, las enfermedades alérgicas, eh, de forma general, puede resumirse su inmunofisiopatología en dos escenarios, una fase temprana o inmediata y una fase tardía. Ujú. Ok, esto es una vez que el individuo se expone al alergeno. Aunque esta es la fase tardía, ya vimos qué es lo que ocurre primero, ¿no? Perdón que me regrese. A nivel de epitelios, nos encontramos con el alergeno, la célula dendrítica puede captar ese alergeno y comienza este proceso que ya les platiqué. En este proceso, la célula dendrítica generaba estas células TH2 que ya les había dicho, que producían interleucina 4 y 13, que comprometían a la célula B, célula plasmática, a producir anticuerpos de tipo IgE, ¿vale? Pero además, dentro de estas señales que manda la célula TH2, se generan otras citocinas que no solo impactan en las células B productoras de IgE, sino que también, como dijimos, lo que se necesita en estas respuestas inicialmente protectoras contra parásitos, dijimos, aunque ahora se dirigen contra alergenos, son muchos eosinófilos, muchos mastocitos, muchos basófilos. Ujú. Porque miren aquí, cuando se produce esta IgE, se une a la membrana de estos granulocitos para que cuando se encuentren con ese alergeno o ese antígeno parasitario, puedan inducir sus funciones biológicas, que son secretar sus gránulos que pueden tener impacto en la eliminación de estos patógenos, ¿no? Ahora, estas citocinas, estas moléculas de señal que producen las células TH2, van a actuar a distintos niveles, ¿no? Primero, pueden inducir desde médula ósea que se produzcan más granulocitos. Segundo, que estas células migren hacia los sitios de inflamación o hacia los sitios de entrada de estos alergenos. Y tercero, activar la función o potenciar la función de estas células, ¿no? Entonces, una vez más, esto se convierte en un circuito de retroalimentación. Esto pasa desde la primera exposición al alergeno. Se produjo la IgE, llegan los granulocitos, la IgE se depositó en la membrana de estos granulocitos y hasta ahí llega el individuo. Ajá. Aquí no ha visto al alergeno por una segunda ocasión. Y em, cuando ocurre una segunda exposición, em, las células, los granulocitos ya están sensibilizados, pues llega el alergeno, se pega a la IgE que previamente se ha formado y entonces sí, ocurre la activación de estas células. Estas células, como nos dibujan aquí, tienen muchos gránulos, tienen muchos contenidos eh, de diversa especificidad en sus gránulos, pero uno de ellos, de los más importantes, son aminas vasoactivas, dígase principalmente
histamina. Nos debe sonar esa molécula cuando hablamos de alergia. Y otros mediadores lipídicos, dígase prostaglandinas, leucotrienos, que también aparecen de forma importante en las alergias. Además de otras citocinas. ¿Qué citocinas? Citocinas que pueden actuar sobre la generación de más granulocitos para que lleguen a este sitio de inflamación, ¿no? Entonces, prestemos atención a que ocurre esta degranulación de la célula y cuando vierte su contenido, se producen otras sustancias con función biológica muy importante en la alergia. Dígase histaminas, leucotrienos, prostaglandinas y más citocinas que recluten. Ujú. Ok, una vez que ocurre eso, aunque esta es la fase temprana, decíamos que ocurre entre los 15 20 minutos después de la reexposición, esta otra parte vuelve a ocurrir. Ujú. Ocurrió primero, se genera la fase tardía, pero también tenemos una fase tardía de la respuesta alérgica, donde se potencia una vez más esto. La célula TH2 se vuelve a activar, produce citocinas para que se generen más eosinófilos y además produzcan estos eosinófilos otras citocinas, se generan em, activación del endotelio para que más células puedan, de las que van viajando en el torrente sanguíneo, puedan llegar al sitio de inflamación. Otras citocinas que nos llevan a que las granulocitos puedan invadir los tejidos afectados y de tal manera que el individuo queda susceptible a responder de forma inflamatoria a estos componentes alérgicos, ¿no? Entonces, no recuerdo si lo traigo más adelante, mejor se los menciono de una vez. La histamina es un elemento muy importante que producen estos granulocitos porque tiene un impacto en distintos sitios anatómicos, ¿no? Desde el nivel nervioso. Sí lo traigo. Por ejemplo, los mastocitos. Si bien, como decíamos, tienen funciones importantes protectoras contra microorganismos, cuando estos se dirigen a alergenos, nos pueden llevar a distintos escenarios. Tienen muchas funciones, pero dentro de las que pueden eh, generar es reclutamiento de más células, activación de estas células. Pueden mediar también fenómenos como la generación de crecimiento de vasos o tienen cierta participación durante el embarazo también. Entonces, son células muy importantes. El asunto es que cuando hablamos de ellas en un escenario patológico, lo que están mediando son funciones como la vasoconstricción, vasodilatación, la producción de moco, em, la broncoconstricción, por ejemplo, la activación a nivel del epitelio intestinal para generar contracción del músculo liso. Entonces, todo esto que orquestan de forma fisiológica se ve alterado de forma patológica en la alergia. El eosinófilo, que era otro de los granulocitos importantes, también van a estar mediando reclutamiento de otras células, activación de mastocitos, células T, del mismo epitelio que dijimos que era importante. Van a cooperar con la producción de anticuerpos eh, y también van a tener impacto en, en la reparación de tejidos de forma fisiológica, de forma alterada, nos van a llevar a fenómenos como la fibrosis, que esto es el reemplazo de tejido funcional por eh, mucha matriz extracelular que nos impide el funcionamiento adecuado, etcétera, ¿no? Y tenemos también a los basófilos, que aquí nos plantean cómo son muy importantes en la respuesta contra parásitos, pero cuando esto se dirige a alergenos, pues también van a participar produciendo citocinas, proteasas, que son enzimas que degradan, nos pueden afectar en los tejidos. La histamina, ya platicamos. Nos ponen aquí el leucotrieno C4 como de una forma muy, muy particular, porque al menos en enfermedades alérgicas como el asma, sabemos que es el principal inductor de moco. Entonces tiene una relevancia muy importante. Ujú. Entonces, la respuesta alérgica, si bien es iniciada por el reconocimiento de alergenos a nivel epitelial,
genera una activación de muchas células que producen muchas señales que en final nos llevan a la producción de estas manifestaciones alérgicas. Bueno, después de ver esta parte como que de fundamental de qué pasa con las células, con el anticuerpo IgE, podemos ahora sí adentrarnos en poder comprender por qué hay distintos tipos de alergia, ¿no? Esto que les platico, estos fenómenos celulares que vimos, se pueden manifestar en distintos tejidos. Puede ser alergias localizadas o puede ser una alergia sistémica aguda y que comprometa, que pueden llegar a ser muy graves, como lo que se conoce como anafilaxis. Ujú. Pero de ahí que cuando se afectan distintos órganos, podemos identificar o podemos nombrarlas, ¿no? Como rinoconjuntivitis, alergias alimentarias, asma, dermatitis, etcétera. Y también ya platicamos sobre cuáles podrían ser los principales alergenos y, y por qué es que generamos respuesta contra estos alergenos desde el punto de vista evolutivo. Ahora, si nos adentramos al diagnóstico, pues el diagnóstico, como siempre, respetando que el diagnóstico se hace desde la parte médica, desde la sospecha, y después se refieren al apoyo diagnóstico de estas enfermedades, ¿no? Entonces, ahorita platicaremos un poquito de diagnósticos y más adelante un poquito de tratamientos, ¿no? Pero, ¿cómo se inicia el diagnóstico de estas alergias? Bueno, pues por la identificación de los distintos síntomas que ya platicamos y algo a notar es que a pesar de que hay una alta prevalencia, dijimos que en México el 40% de los individuos eh, eh, de nuestro país pueden padecer una alergia. Sabemos que es una enfermedad con un muy bajo reporte o autorreporte, es decir, que el paciente vaya y diga, creo que soy alérgico o tengo estos síntomas. ¿Por qué? Sabemos por estudios que se han hecho que es una enfermedad muy subestimada, es decir, solo tengo los ojos rojos, no tengo ninguna molestia más, no voy al médico. O solo tengo flujo nasal, a lo mejor pienso que es un resfriado común, no visito a mi médico y sabemos que únicamente hay búsqueda de atención médica cuando estos síntomas ya comprometen la salud del paciente o su calidad de vida. ¿A qué me refiero? Cuando hay dificultad respiratoria, pues entonces sí corremos al médico. Cuando ya no puedo dormir por la obstrucción, la congestión nasal o porque me pongo muy mal siempre que como tales alimentos, entonces sí buscamos la atención. Digo, no está mal, sin embargo, es algo que es la realidad que ocurre con estas enfermedades, ¿no? Entonces el diagnóstico lo dispara la identificación de estos síntomas. Eh, Algo importante desde el flujo de la atención del paciente con alergia es poder identificar qué le causa la alergia. ¿Por qué? Porque aunque pueda parecer un poco complicado, la principal medida de control de la alergia, cuando ustedes vayan con un alergólogo, les va a decir, procuren no exponerse a ese alergeno. Ahora, ¿cómo sé cuál es el alergeno que me causa la enfermedad? Existen una serie de pruebas, el gol estándar desde hace muchos años y actualmente son las pruebas cutáneas. Consisten en exponer al sujeto del que se sospecha alérgica a distintos alergenos en su piel y como vimos hace ratito, en la piel están infiltrando estos granulocitos, dígase mastocitos, eosinófilos, principalmente mastocitos, que ya tienen la IgE en su membrana. Entonces lo que yo hago es simular de forma artificial, lo expongo al alergeno. Si ese alergeno atraviesa epitelios y llega a encontrarse con el mastocito que ya tiene la IgE contra ese alergeno, se genera esta manifestación de inflamación, ¿no? Estas ronchitas. Ujú. Y cuando estas ronchitas se pueden identificar como positivas, podemos decir que el paciente fue alérgico al alérgeno 7, que era, no sé, el ácaro del polvo, el 8, el pelo del perro,
9, el, am, el polen de un pino, etcétera. De tal manera que podemos identificar a qué es reactivo, a qué está sensibilizado o a qué es alérgico este paciente. Ujú. Ahora, además de estas pruebas desde el laboratorio, estas pruebas cutáneas se complementan con la determinación de la IgE. Recuerdan que les había dicho que era un anticuerpo indispensable para este fenómeno de la alergia. Lo que se hace es medir desde el método de laboratorio la concentración total de este anticuerpo IgE, y pues si supera ciertos valores de corte, les decimos intervalos biológicos de referencia, podemos asociar o apoyar el diagnóstico médico para decir que sí es alérgico, ¿no? Aparte de medir la IgE total, es decir, cuánto hay de ese anticuerpo, también podemos medir contra qué reacciona este anticuerpo. De alguna manera estaríamos haciendo lo que se hace en pruebas cutáneas, pero de una forma más cuantitativa, es decir, cuánto, qué cantidad de este alergeno se dirige, perdón, qué cantidad de este anticuerpo se dirige contra determinado alergeno. Esto está basado en una reacción antígeno-anticuerpo, no voy a detenerme acá. Y bueno, esta tampoco, pero se las muestro. Hay muchos métodos para poder identificar eh, a qué se dirige nuestra IgE, es decir, a qué estamos sensibilizados, es decir, cuál es el alergeno que nos causa esas manifestaciones clínicas. Ujú. Y una vez identificado eso, esto también me adelanto. Bueno, también platicarles, los métodos han evolucionado, las pruebas antes eran más sencillitas, antes se extraían los alergenos de forma directa desde las fuentes alergénicas, árboles, pastos, perros, y el diagnóstico era un poco inespecífico. Actualmente, con la entrada de la ingeniería genética, los alergenos ya se producen de forma recombinante, es decir, de forma sintética, de forma artificial, y son los que usamos actualmente para métodos diagnósticos. De tal manera que podemos utilizar pruebas muy complejas. Por ejemplo, actualmente hay pruebas que nos pueden decir si soy alérgico hasta cerca de 300 distintos alergenos en una sola muestra. Entonces nos evitaríamos hacer este tipo de pruebas, ¿se imaginan? Que son bastante incómodas, son bastante, eh, al paciente no le gustan y podrían ser un poquito riesgosas, ¿no? Entonces, el abordaje desde el laboratorio nos permite hacer esto también, identificar el alergeno. ¿Para qué nos interesa identificar el alergeno? Como les dije, la principal recomendación médica va a ser no se exponga al alergeno. A veces es difícil, ¿no? Porque si lo que me causa la alergia es un polen de un árbol del cual hay muchos en mi zona donde vivo, pues va a estar difícil. La solución sería mudarme y eso es algo bastante infactible. O algún alimento muy común, ¿no? Por ejemplo, algo que algún alergeno contenido en el trigo, pues estaría bien difícil, pero la recomendación es dejar de comer ese alergeno. Entonces, por eso es importante el diagnóstico para poder llegar a cuál es el alergeno que me está causando esa enfermedad. ¿Por qué? Vamos a entrar a tratamiento. Además del tratamiento convencional, donde nos dan fármacos contra antihistamínicos, contra leucotrienos, etcétera, el tratamiento de elección o el tratamiento que sí puede impactar más allá de los síntomas, que sí puede modificar la enfermedad, se conoce como tratamiento alergeno específico desensibilizante. Es decir, que al paciente se le da ese alergeno, se le expone a ese alergeno que le causa la alergia, pero de forma controlada. Algo importante que también se tiene que discutir es que cuando se hace de forma terapéutica, se puede elegir la vía de administración y algunas vías de administración favorecen la no respuesta o la tolerancia contra esos alergenos, ¿no? Entonces,
Ahorita vamos a ver que hay distintos tipos de vías para administrar esta terapia alergeno específica desensibilizante. Es decir, si yo resulté alérgico al perro, lo que hacen es exponerme a concentraciones muy, muy, muy bajitas de ese alergeno del, del perro, y luego esas concentraciones van creciendo, de tal manera que por una vía que genera tolerancia, principalmente es la sublingual, se puede usar otras vías, se va generando como pequeñas señales para mi sistema inmunológico para decirle, oye, te vas a estar encontrando frecuentemente contra este alergeno, necesito que te programes para ya no generar respuestas inflamatorias alérgicas contra él. Entonces, esta vía de entrada se controla, las dosis se controlan, son dosis muy pequeñitas que van en crecimiento y después se llega a una fase de mantenimiento para poder entrenar al sistema inmunológico y vea a los alergenos como una sustancia contra la que no se tiene que responder eh, de forma proinflamatoria. Ujú. Esta terapia, les digo que se llama alergeno específica, se administraba originalmente de forma subcutánea, después se pasó a la vía sublingual por tener menos efectos adversos y es más fácil que un paciente también se tome su terapia a que se inyecte la terapia, ¿no? También hay oral o intralinfática o a nivel de epidermis, si no me estoy confundiendo. Pero gracias a investigaciones en alergias, sabemos que la exposición constante a estos alergenos disminuye las células TH2, estas que nos propiciaban las respuestas alérgicas. Incrementa a las células que regulan la respuesta inmune y las moléculas que producen estas células que regulan la respuesta inmune. La administración de la inmunoterapia nos va a disminuir la producción de IgE, que era el disparador de este fenómeno, de esta enfermedad, y se incrementan otras poblaciones de regulación. La célula dendrítica, la que les decía que era la célula chismosa, le quitan un poco la chismosa, deja de presentar, deja de mostrar estos alergenos a las células T, y con relación a los granulocitos, las células que producían histamina, las células que producían leucotrienos, las células que producían más citocinas, disminuyen la producción de estas moléculas que nos propician la alergia y aparte se vuelven menos respondedoras, ¿no? Es decir, aunque a veces, aunque se encuentran a su alergeno, ya no se van a activar porque ya estuvieron expuestas constantemente a ese alergeno que quedan un poco cansadas, quedan un poco agotadas, ¿no? Y en estudios más grandes, pues se puede ver que eh, en esta gráfica, que es una gráfica relativa, se ve que bajan los niveles de basófilos, células cebadas, y su actividad, y que por otro lado suben las células que regulan la respuesta inmune. Ujú. Esto también se puede medir desde el laboratorio o desde las pruebas que realiza el médico alergólogo, porque las pruebas cutáneas dejan de ser positivas, la IgE también disminuye y los marcadores asociados a una buena respuesta incrementan, ¿no? Entonces, esto se ha convertido en el tratamiento clave para la alergia y pues sí hay mucho desarrollo en este sentido, ¿no? Esto es la inmunoterapia alérgeno específica, a la que en algunos escenarios escuchamos que le dicen vacunas para alergia. No son propiamente vacunas, es una inmunoterapia, ¿no? Ah, les decía, está el tratamiento convencional, por supuesto, con esto se inicia el tratamiento. Si lo que nos causa las manifestaciones clínicas es la histamina, y lo que nos induce producción de moco, vasoconstricción, reclutamiento de más células, son eh, estas moléculas, pues lo que se usa desde el abordaje médico son fármacos que inhiban a estas moléculas, por ejemplo, antihistamínicos, como la loratadina, antileucotrienos, como el montelukast, para tratar esta parte de la fase inmediata de la alergia, ¿no? Ahora, em, cuando estos tratamientos no son suficientes, se puede recurrir a glucocorticoides, ¿no? Que los glucocorticoides van a actuar
más bien a la inhibición de linfocitos T. ¿Se acuerdan de estos TH2? Pues va a evitar que estos linfocitos T mande señales a la célula plasmática y entonces ya también se va a disminuir la IgE. Y si no hay IgE, que la IgE, recuerden, era lo que activaba los granulocitos, entonces los granulocitos no se van a poder activar y no vamos a tener esta fase de esta fase aguda de la alergia. Ujú. Digo, insisto, esto, pues yo no soy médico alergólogo, tampoco es mi recomendación médica la que estoy dando, pero es para que conozcamos un poquito qué es lo que pasa con el tratamiento de la alergia. Existen guías, por supuesto, guías de práctica clínica a nivel nacional, guías a nivel internacional, que van recomendando y estratificando el tipo de tratamientos que se deben dar en cada escenario y en cada paciente, ¿no? Esta es la alergia es una rama médica que ha permitido mucho la personalización de la medicina y entonces en cada paciente se utilizan eh, esquemas de tratamientos distintos. Eh, en algunas guías ya se recomiendan el uso de fármacos biológicos, es decir, estos fármacos que se obtienen de naturaleza recombinante o que se generan de forma, por así decirlo, sintética. Ya hay algunos fármacos que se utilizan, principalmente el omalizumab, que es un anticuerpo que va en contra del anticuerpo IgE para que no tenga sus funciones. Pero como les decía, todas estas señales que se generan dentro del espectro de la respuesta inmune alérgica pueden ser tratadas con estos fármacos biológicos, ¿no? Por ejemplo, decíamos que se generaba mucha interleucina 5, entonces hay anticuerpos que bloquean la función de interleucina 5. Ujú. O de interleucina 33, que era producido por el epitelio en cuanto reconoce estos alergenos. Ujú. Y entonces se pueden utilizar fármacos biológicos o biotecnológicos que bloqueen interleucina 33 de tal manera que no se generen estas señales para dar inicio a la respuesta inmune, ¿no? en, en contra de estos alergenos. También tenemos contra IL-9, tenemos contra IL-13 que nos va a inhibir la desregulación a nivel del músculo liso, que también era importante en estos procesos de broncoconstricción, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues esto es lo más reciente que pude encontrar con relación al tratamiento. Y bueno, esta es la plática que les tenía preparada. No sé si hay alguna duda, ojalá haya algunas, muchas dudas. Y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Sí, mira, tenemos un par de preguntas, pero también muy interesante tu charla y muy nutritiva en este tema. Entonces, vamos a darle paso a las preguntas. Si alguien en Zoom tiene alguna pregunta, duda o comentario, la puede hacer. Puede abrir su micrófono y hacer la pregunta. Damos unos segundos. Claro que sí. Y si no, tenemos algunas preguntas que nos han llegado. Te hago la primera, doctor. Mira, dice, ¿pueden las alergias desaparecer con el tiempo? Bien interesante, ¿eh? Este, sí, sí pasa. Y bueno, quiero regresarme a ese tema del tratamiento, ¿no? Justo el tratamiento que les decía, la inmunoterapia alérgeno específica, consiste en exponer al individuo al alergeno, aunque de forma controlada y por una vía seleccionada, ¿no? Pero de forma natural, también hay registro, hay reporte, por ejemplo, de que niños alérgicos al cacahuate, que ojo con el cacahuate, es uno de los alimentos más identificados como alergénicos y que hay también altos reportes de anafilaxia, pero se le dio seguimiento solo observacional, es decir, no se les da ningún tratamiento. A edad temprana, edad pediátrica, eran alérgicos al cacahuate, pero cuando se les vuelve a monitorizar a nivel de adultos, dejaron de ser alérgicos al cacahuate.
Y hay otros estudios donde hacen algo parecido, se evalúa antes, después, y resulta que de forma natural se prendieron todos estos mecanismos de regulación, ¿no? Se deja de producir la IgE, bajan los eosinófilos, bajan em, el infiltrado de, de células inflamatorias. Entonces sí puede pasar. No tengo el dato de en qué porcentaje, de cuáles fueron los factores, pero ahí si me permiten hipotetizar, tendríamos que referirnos a esto, ¿no? A lo mejor algo se modificó en en sus factores predisponentes que se mejore esta respuesta. Ahora también hay otro aspecto importante que es el en el contexto hormonal. Ujú. Hay cambios a lo largo de la vida de un individuo que nos pueden impactar, en este caso de forma favorable, para cuando se llega a la edad adulta o se deja la niñez, que nos pueden sugerir que eso tiene que ver con que se controlen mejor las alergias. Muchas gracias, doctor. Mira, tenemos una pregunta muy similar. Creo que es la misma respuesta de si las alergias pueden cambiar con el tiempo. Entonces va de la Ah, mano con esta pregunta anterior. sí, ahí me gustaría agregar, porque aquí preguntan si pueden cambiar, sí. Ojo, las alergias no se curan, se tratan porque como vimos es algo multifactorial, ya tiene la carga genética, ya es atópico el individuo. Entonces, una vez alérgico, en este ambiente de señales de alergia, estas citocinas, esta producción de IgE, puedes iniciar siendo alérgico al pescado, pero como tu ambiente ya tiene esa predisposición hacia la respuesta alérgica, te encuentras contra otras sustancias y las metes a la misma bolsa de decir respondo contra ellos como, como alérgenos. Entonces sí, puede cambiar para bien o para mal. Ok. Mira, otra de las preguntas es, ¿existe diferencia entre una alergia y una intolerancia alimentaria? Sí, claro. Cuando hablamos de alergia, hablamos de este mecanismo que les decía, está categorizado como hipersensibilidad de tipo 1, donde hay IgE, eosinófilos, TH2. Cuando hablamos de una intolerancia, hablamos de otro aspecto, por ejemplo, dígase, intolerancia a la lactosa. Lo que tengo es deficiencia de enzimas que me permiten metabolizar la lactosa, ujú, o algunos productos cárnicos, ¿no? Y ahí tenemos también biomarcadores de laboratorio, pero se asocian más a que encontremos IgG en contra de esos elementos, ¿no? Más que la IgE. Ok. Mira, tenemos otra pregunta. Dice, con respecto a la alergenicidad y alteridad, se mencionaba que entre más alejadas las especies en la clasificación filogenética pueden generar mayor respuesta alérgica. ¿Puede no generarse este tipo de respuesta en las personas? ¿O siempre habrá una preposición de la respuesta alérgica? Sí, ese tema de la alteridad, pues es una propuesta más que para los alergenos en general, ¿no? O sea, cuando se escribía la historia de la inmunología nos hablaban del yo y del no yo, ¿no? El self y non-self. Entonces, es en general, no solo alergenos. Lo que sea más distinto de mí, voy a procurar que no ingrese a mí, ¿no? Entonces, es en general, sí aplica con los alergenos, pero puede pasar que no, ¿no? O sea, puede ser que no se presente esto justamente por estas condiciones, ¿no? No se ha planchado el terreno para que tú seas alérgico, aunque ya tenemos esa carga por default de la alteridad con esas especies. Claro.
Doc, una pregunta muy, bueno, personal. Este, tus imágenes están muy padres. ¿Hiciste tú? ¿Las sacaste de algún artículo? Porque aquí Ah, están muy padres y muy ilustrativas. sí, con gusto les dejo los artículos que Ok, utilicé. La verdad es que la terminé de hacer hace rato en la mañana porque quería imágenes más bonitas, pero algunas sí son nuestras. Varias son de un par de libros que hemos escrito ok. y de una guía. Bueno, tenemos ahí la guía de alergia, pero con gusto le comparto los links para que quien guste revisarlas. Ahí está. La guía está bien interesante porque está en español y viene desde característica de los alergenos, diagnóstico, tratamiento y se clasifica por los tipos de alergenos, etcétera, ¿no? Ahí por si gustan Creo que un sí. vistazo. Vamos a continuar con las preguntas. Dice, ¿es posible superar una alergia con el tiempo o con tratamientos específicos? Sí, sí, como les decía, o sea, antihistamínicos y antileucotrienos son para mitigar los síntomas, ¿no? El antihistamínico para evitar la descarga acuosa, ¿no? Que el agua salga de los vasos sanguíneos y termine convirtiéndose en fluidos, ¿no? Antileucotrienos para que no se produzcan más moco, pero el tratamiento que sí es modificador de la enfermedad es esta, la inmunoterapia sublingual. Y como les digo, es importante que distingamos que esto se trata y se controla, porque ¿qué hemos visto? Que hay pacientes que controlan su alergia y después tienen algún evento desencadenante, vuelven a tener manifestaciones alérgicas contra el mismo alergeno, ¿no? Y otra vez vuelven a ser positivos en las pruebas cutáneas, vuelve a aparecer la IgE. Sí, entonces sí se modifica, pero pueden llegar a ser transitorias esas mejorías. Ok. En la inmunoterapia, cuando el tratamiento es específico para un alergeno, se mencionó que disminuye la TH2. Esto puede provocar que quede expuesta la respuesta a otros agentes o la TH2 es específica para cada agente alergeno. Eh, buena pregunta, ¿eh? Sí, yo también me la he preguntado, pero sí, justo la respuesta, como les digo, el tratamiento se llama alergeno específica. Si bien quien me da la especificidad, como les decía, es la respuesta inmune adaptativa. Y sí, son esas TH2. Y esa célula solo responde contra un único antígeno, contra un único alergeno. Entonces, a nivel de respuesta inmune adaptativa, solo le pega a la célula T alergeno específica. Pero lo que produce esa TH2 alergeno específica son citocinas, ahora sí que sin mirar a quién, ¿no? Le pega de forma autócrina, parácrina, endocrina, y por eso es que vemos esos beneficios, esa reducción en la sintomatología, eh, pero si llega un nuevo agente, recordemos, se genera otra vez toda esa serie de procesos, ¿no? Epitelio, célula dendrítica, célula T. Entonces, tendré que revisar más porque sí es una pregunta interesante, pero yo te diría que no es que quedes expuesto a parasitosis, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Sí, También tenemos saludos, muy interesante su charla, doctor. Felicitaciones. Felicitaciones, doctor, egresado de la mejor escuela de inmunología. Ok, claro, claro. vamos a pasar a otras preguntas. ¿Existen otras inmunoglobulinas implicadas en las alergias? Sí, fíjate que no quise ser muy técnico en la presentación de hoy, pero ya que lo Ok. preguntan, nos aprovechamos. Sí. Bueno, de hecho, cuando hablamos en respuesta inmune, somos como que muy tajantes al decir es TH2 y se acabó. Pero en toda respuesta inmune está participando todos los perfiles, todas las inmunoglobulinas, pero prevalecen
o participan de forma más activa algunas. Ujú. Eh, Te podría decir, ¿qué otras cosas se han medido en el contexto de la alergia en relación con inmunoglobulinas? Particularmente la IgG. Ujú. Y esto es porque, déjame buscar, no, espera, no quisiera marearlos, pero por aquí lo traía. Aquí está. Ujú. IgE es uno de los principales actores en la alergia porque reconoce al alergeno y también porque se une al granulocito e induce su activación. ¿Qué quisiéramos que pasara en los individuos que se tratan con inmunoterapia? Que esa IgE disminuya y que se incrementen las IgGs, particularmente IgG4. ¿Por qué? Porque esa IgG4 también es específica para el alergeno. Entonces, tengo IgGs, perdón, pero lo que hago ahora es que sean las IgGs con mayor afinidad. Se van a unir primero las IgG4 y las IgG4 no inducen la activación de los granulocitos. Entonces es como una competencia. Procuro que haya más IgG4 que IgEs para que no haya una activación de los granulocitos y que más bien haya una respuesta de no activación. Pero estas serían dos de las principales inmunoglobulinas participantes o que más se han estudiado en la alergia. Sí. Antes de pasar a otra pregunta, yo sí, bueno, te pregunto, Doc, eh, solamente cuando hay una alergia, solamente se activa la respuesta TH2 o también otra respuesta, por ejemplo, TH1, TH17 que mostrabas, también pueden estar sinergizándose o activándose. Sí, claro, está ocurriendo todo al mismo tiempo, pero predomina TH2. Ahora, en estas etapas tempranas de la alergia, predomina TH2. Pero si eso no se resuelve, la inflamación puede tornarse más hacia TH17 o TH1. Y eso te lo platico desde lo poquito que sé, que he leído un poquito más. Por ejemplo, aquí que trabajamos con enfermedades alérgicas del ojo. Cuando la conjuntivitis alérgica no se resuelve, lo que pasa ahora es que comienza a haber un mayor infiltrado de estas células. Ujú. Ya la enfermedad, si bien sigue participando esta parte, comienza a haber mucho infiltrado de células TH2, comienza a haber muchos eosinófilos, basófilos. De hecho, hasta hay manifestaciones de la alergia ocular donde hay tanto infiltrado a nivel ocular, particularmente el párpado, que se llegan a formar como una especie de empedrado en el párpado y lo que se sabe que hay ahí cuando les hacen biopsias es principalmente granulocitos, eosinófilos, ¿no? Pero es porque prevalece ya también un tipo de respuesta más celular en esos sitios. Eh, Ok. pero sí, en formas crónicas ya podemos ver más activamente TH17, TH1. Muy bien, doctor. También igual como duda, mencionabas de las vacunas para las alergias. ¿Hay alguna vacuna que sea de material genético como ADN, RNA? Y que, por ejemplo, ¿qué ventaja ofrecen sobre la de un alergeno atenuado? Ya. O sea, como tal, que te inyecten material genético para que tú expreses el alergeno, creo que no hay todavía. Ah, ok. No sé si a nivel experimental, pero como les decía, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, los alergenos ya se generan de forma recombinante, ¿no? Estudio la proteína que me interesa, aíslo su material genético, le puedo hacer modificaciones. Fíjate, esto está bien interesante. Si sé que ciertas regiones del alergeno son las que más me prenden, la respuesta, las modifico para bajar su inmunogenicidad, ¿no? Y esos le llamamos alergoides.
Entonces lo que ya hay es inmunoterapia con alergoides, que son hipoalergénicos, por así decirlo, ¿no? Sí, exacto. Sí, ahora también hay esquemas, no sé si aquí lo traigo, no, no lo dice, pero hay esquemas, hay varios, bastantes trabajos, ensayos clínicos que lo hacen, es probar inmunoterapia más un monoclonal o Ok. así combinaciones, ¿no? Para ir viendo cómo, eh, cuál esquema podría ser el mejor. Pero insisto, como cada paciente suele tener sus manifestaciones, responder de forma distinta a cada etapa de tratamiento, pues más bien esto lleva a la medicina personalizada. Y sin duda, esta patología, bueno, esta patología como todas, pues es hacia donde nos llevan con el tiempo, ¿no? La medicina personalizada, porque cada individuo pues tiene un comportamiento diferente ante los tratamientos y per se la misma patología. Pues son todas las preguntas que tenemos, doctor. Muchísimas gracias. Si nos quieres, bueno, más bien si nos puedes compartir los links de la guía, de los libros o artículos, igual para anexarlos en el en vivo, bueno, en el video que queda del en vivo, para que quien quiera acceder a estos y empaparse más de la información, pues tenga acceso. Voy a compartir un momento la pantalla, por favor. Mm, listo. Pues nuevamente agradecemos tu tiempo, doctor, que hayas aceptado esta charla y a través de la sección de Explorando el Mundo de Schrödinger, Ciencia y Tecnología e Innovación, te hacemos de entrega de manera virtual de tu constancia al doctor Henry Velázquez Soto por su charla de divulgación científica Entendiendo las alergias, que se llevó a cabo el día 7 de septiembre del año actual. Muchas gracias, doctor, y en breve te la enviamos en formato PDF. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y saludarte otra vez. Igualmente, doctor, es un gusto saludarte, verte de manera virtual. Entonces, igual espero que en algún momento podamos reunirnos y saludarnos en persona, que sí, ya tiene un rato pues que no nos hemos visto. Sí, muy bien. Cuando me digas, con gusto. Perfecto. Asimismo, les agradecemos a todas las personas que nos acompañan, que se dan el tiempo para escuchar nuestras charlas. Y de igual manera, si tienen algún tema de interés, nos los pueden hacer llegar por nuestras redes sociales. Asimismo, pueden volver a recapitular esta plática, así como las que hemos tenido anteriormente, en nuestro canal de YouTube, así como en nuestras redes sociales.